Orando hace un tiempito, bueno, gracias al Señor por poder estar con ustedes hoy día nuevamente compartiendo. Me tocó la semana pasada, así que gracias Señor. Saludo a los del Zoom también. Les decía que orando hace unas semanas experimentaba el Señor que oraba, que necesita que nos dispongamos a hacer odres nuevos. Hay un versículo que habla de eso. Dice que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, si no puede reventar el odre viejo. Pienso que hay mucha estructura en nuestra mente, en nuestra vida, que el Señor necesita romper para que recibamos esa dirección del Espíritu que quiere darnos el Señor. No por nada, curiosamente estamos viendo este ciclo que se llama Dígase la verdad, ¿cierto? Dígase la verdad conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Eso estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que experimento del Señor es que necesitamos aprender a escuchar lo que Dios quiere decirme. Aprender a escuchar qué quiere Dios, ¿cierto? Porque a veces tenemos mucho de lo que yo pienso o de lo que pueden pensar los demás que debo hacer. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios con esta situación? Pienso que hay una dinámica bien interesante cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar lo que Dios quiere hacer en medio de la adversidad. Si usted está pasando adversidad o dificultades o situaciones, dígale, Señor, ¿cómo quieres tú? ¿Cómo quieres tú usar esta situación para formar mi vida? Porque eso es la fe. Hay una enseñanza que Olger nos dio una vez, en 2018 por ahí, que tenía tres ideas. Decía, escenario, recurso, gloria. Que Dios permite escenarios dentro de la vida cristiana, Dios permite escenarios, o sea, Dios permite situaciones que a veces nos incomodan, nos dificultan, pero son escenarios que Dios permite para mostrarnos los recursos de Él. Apréndase este cuadro. Escenarios que Dios permite, repita conmigo, escenarios que Dios permite, ya sea dificultad, de dificultad, ¿cierto? ¿Lo tenemos? Para darme sus recursos. Repítalo conmigo, para darme sus recursos, para mostrar su gloria. O sea, por eso debemos aprender a vivir en contentamiento, porque en ese escenario que parece muy complicado, Dios algo va a querer, algo quiere hacer. La imagen es la cruz del Calvario. Como después de la muerte hubo resurrección. A veces hay un proceso de muerte para ver la resurrección. Escenario, recurso y gloria. Por favor, le pido que mostramos algo Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque Dios está preparando a la iglesia. Ayer en este evento de varones, la verdad que estábamos sorprendidos porque los varones se están como despertando. Estábamos un poquito dormidos. Pero ayer parecían leones, alabando, ¿verdad que sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Se están ahí porque es necesario levantar los varones en este tiempo. Muy bien. Gracias, Señor. Prueba. La semana pasada empezamos con una prueba, hoy día también tenemos prueba. Así que saque una hojita. No, la hojita la tengo, repárteme, por favor, Daniel. Prueba. Si no estudió, control D. Segunda semana ya el de la fotocopia, el chico de la fotocopia. Siempre había uno que cobra la fotocopia. Ya, póngame atención. Vamos a enviar un mini taller. Va a ser bien cortito, le voy a pedir que lo haga solito para hacerlo más rápido, porque si lo hacemos conversado nos vamos a demorar. Lo voy a explicar, pero mírame acá, no empiece a leer todavía. Ya. Yo quiero que usted mire, son sentencias, estoy de acuerdo o no de acuerdo. Ya. Sí, de acuerdo o no de acuerdo, ¿ya? ¿Me ayudan enviándola si la Claudita Gaete lo puede enviar al ministerio? Gracias, Claudita. Envíelo al ministerio, mientras yo lo explico para las personas que están en Zoom. Si a alguien no le llega, por favor, se lo pueden reenviar al Zoom. Entonces, ahí hay dos perfiles. Dice perfil 1 y perfil 2, ¿cierto? ¿Te sobró una, Dani? Sí, dame una. Ya. Entonces, perfil 1 y perfil 2. Usted va a hacer, ¿ya? Del 1 al 10, ¿ya? Los va a hacer, sí, ¿no? Y va a ser del 1 al 20, es muy rápido esto, y me va a decir después con cuál perfil se identifica, con el 1 o con el 2. ¿Estamos bien? Eso es todo. Ya. Desde ahora ya, vamos a tener 5 minutitos. Sería ideal que lo anotara, que pusiera al lado de acuerdo, no de acuerdo.
Vamos a proseguir. Entonces, ¿cuántos perfiles uno habían aquí? A ver. Ya, es que voy a explicar. Sí, sí, hay cosas muy... ¿Cuántos perfiles dos hay? ¿Perfiles dos? ¿Perfil dos? Ya. Ah, mira. Perfil, ¿cuánto en el Zoom? ¿Cuánto pueden escribirme en el Zoom cuántos perfiles hay? ¿Uno o dos? Ya. Yo les voy a contar por qué perfiles. Bueno, ustedes como son capacitados se dieron cuenta que son personas. Son dos personas, son dos personalidades, ¿ya? Él no quise poner la historia porque cada historia tenía 10 páginas, por eso razoné. Ya, por eso no puse. No, era mucho. Entonces el primer perfil era una persona que había tenido una infancia muy dura, muy compleja, eh, por el menoscabo que hacía hacia sí misma, ¿cierto? Porque tuvo una familia que lo invalidó, ausencia de padre, bueno, era un varón que se invalidaba a sí mismo, bueno, y creció al amparo de tener una imagen con respecto a los demás, ¿ya? Y em, cayó en la droga, em, y cayó en la droga porque intentaba agradar a sus amigos, porque como consumían los amigos, él intentaba por agradarse, se asimilaba, ¿cierto? Tratando de agradar a quién, a sus amigos. Eh, bueno, después dice que se casó, también ese patrón siguió en su vida de querer agradar, bueno, consumó droga hasta que conoció al Señor, pero resulta que en la iglesia también tenía lo mismo, que intentaba hacer cosas para agradar a la gente y no era feliz internamente. ¿Ya? Y si ustedes se dieron cuenta en el primer perfil era que se comparaba mucho, que no había nada que lo llenara, sino que siempre estaba al debe. ¿Se dieron cuenta? El segundo perfil es, y la persona, como que había un patrón de mucho menoscabo y de infelicidad. Un patrón muy melancólico, un patrón muy de menoscabo. ¿Ya? Imagínense ese perfil. ¿Ya? Eso pensaba y se decía esta persona en su mente. ¿Ya? En el segundo perfil era una mujer que también, pero lo manifestaba de otra forma, no sé si se dieron cuenta, que era que tenía que rendir y tenía que dar, dar. Y todos los pensamientos eran con tengo que dar, ¿cierto? Para ser una buena cristiana en la iglesia, ¿cierto? Eh, tengo que recibir aprecio, mi autoestima depende de lo que piensen los demás, y así. ¿Estamos bien? Ya, por eso yo no digo que usted sea uno o dos, sino que usted se identifica porque a veces tenemos estos patrones nosotros. O sea, muchas veces tenemos este tema de agradar a los demás, ¿ya? Por nuestra falta de propia estima, de querer, ¿cierto? Que la gente me valide. ¿Le ha pasado? A ver, eh, es que el conflicto, bueno, es que esto no es psicológico, pero el tema es el comportamiento. Acuérdense que el ciclo de esto es lo que hay en el corazón, ¿cierto? Como dice el versículo de, como es su corazón, tal cual es él. ¿Ya? Entonces, el tema aquí siempre es ver qué pasa en el corazón, qué pasa en mi mente, cómo estoy pensando, porque a veces hay conductas que yo hago que no es racionalizada y digo, ¿por qué estoy actuando de esta forma? Y son patrones que tengo heredados, ¿ya? Bueno, el Señor definitivamente siempre hay cosas que uno está sanando, bueno, y va encontrando ciertas cosas también que son en paralelo. ¿Ya? Hoy día el tema es la autoconmiseración, que uno puede vivir con autoconmiseración con uno, diciendo, pobrecito a mí me pasa lo peor, que yo soy el más desgraciado del mundo. Podemos pensar de esa forma de uno, ¿cierto? Y por llenar ese vacío intentamos validarnos ¿con quién? Con los demás. ¿Cómo piensan los demás? Y trato de levantar mi autoestima a través de hacer cosas para los demás, ¿cierto? O de ganarme el derecho o que opinen bien, de hacerme una buena reputación. Entonces, yo caía en este patrón, en lo personal me llama la atención porque el Señor me permitió, y era muy culposo antes del Señor, demasiado culposo. No está mi esposa por ahí, ya. Pero cuando, por ejemplo, me gustaba una niña y qué sé yo,
no sé, y yo era como tímido, ¿no? Y ya, y no, bueno, nada. ¡Ay, ¿por qué? ¿Cómo? Y me quedaba pegado, ¿por qué? ¿Cómo? Tan tonto, no avanzaba, no era, no tomaba decisiones. Pero era pegado. Me explico, pero ¿cómo soy? Y me maltrataba. Me maltrato que... Y me pegaba yo internamente. No, hombre, es que yo, cuando... y tenía dos polos que después en el Señor, que era cuando me iba muy bien, ¿cierto? En algo, soy el mejor. Pero cuando me iba muy mal, soy el peor. Dos ambivalencias, internamente. Un día el profesor estaba en clase de tenis y yo no me di cuenta. Y eso, ¿cómo el Señor no utiliza todas las cosas? Estábamos paleteando y estábamos ahí al rojo con el profesor y de repente era tan álgida la batalla que yo tiro y se me va la pelota y se sale. Oh, y era un punto crucial y dijo, pero ¿cómo? Y dijo lo siguiente, dijo, ¿cómo soy tan estúpido? Lo dijo al frente. Y el profesor me queda mirando al otro lado. Profesor de tenis, ¿ya? Y terminó el partido y viene y me dice, oye, ¿por qué te dijiste eso? Pero sí, ¿qué cosa? Que lo que te dijiste, que eres estúpido. Y yo no me acordaba porque fue el... Sí, bueno, que yo cuando estoy concentrado trata de una forma de motivarse. ¿Cómo te va a motivar? Así me dijo, automotivar. Me dice, te maltrataste. Y yo, ¿y saben qué me pasó cuando me dijo te maltrataste? Me acordé de todas las veces que yo internamente me pegaba, todas las veces, ¡uy, qué increíble! Y me dice algo muy cierto, es sensato, que me dicen que en el tenis es un deporte muy mental que tú tienes que estar concentrado. Y él me explica lo siguiente. Cuando tú mentalmente entras en ese cajón del maltrato, hiciste un proceso mental para quedarte y entrar a una habitación, en que te metiste en una habitación en que te enredaste, y que y entraste en un proceso que deja otro. ¿Me explico? Y salir de ahí es muy energético, porque tienes que hacer un borrón cuenta nueva. Quiere decir que si tú diste el paso para meterte ahí mentalmente, cuesta mucho salir. En eso ya te ganaron un game, un set, todo. Y como es tan rápido el tenis, me dijo, perdiste un game, hasta perdiste el partido solamente por haberte quedado agarrado, haberte metido en ese maltrato. Y me dio una lección así, dije, Señor, qué increíble cómo a veces uno cristiano cae en eso, po. ¿Me explico? Y me dice, lo que tienes que hacer, y como que yo quedé, lo que se hace en esto es práctico. Es que tú, si te equivocaste, acepta que te equivocaste y lo corrijo a la próxima. Y lo mejoras a la próxima. Y le empecé a ganar todos los puntos. ¿Por qué? Porque no me metí en ese... Dije, no, po, estoy aprendiendo. ¿No le habla de la vida cristiana esto? Que a veces entramos en cuadros, ¿cierto?, de maltrato, de conmiseración, de pobrecito de mí, que no soy la última Coca-Cola del desierto y que nadie me atiende, que nadie me llama y que... ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Nos pasa, ¿ya? Y que nadie me llama y que, ¡ay, qué pobrecito de mí! Y entramos en estos cuadros, ¿cierto?, que conducen a... ¿Y cómo lo validamos? ¿Cierto? Tratando de hacer más cosas, como el segundo perfil, ¿cierto? Que tengo que dar para que todos me reconozcan. O tratar de generarme una opinión y una buena estima, sacrificando cosas. ¿Me explico, no? De eso puede haber incluso un poco de ego, de egocentrismo. ¿Se identifica con esto, no? ¿Sí? Nos pasa. Vale. Justo esta semana, me pasó también una situación que, vamos a tener un viaje familiar a Río y tenía yo que pagar el alojamiento y hacer toda la gestión. La cosa es que la reserva que teníamos no resultó y reservé otra, entonces recibí críticas al respecto. Entonces, algo que me di cuenta y que otra persona me ayudó a darme cuenta es que me estaba autodestruyendo. Entonces creo que también el Señor ahí estaba hablando lo mismo, pero en el sentido de cuando otra persona te critica por lo que hiciste. Me ayuda mucho lo que contó la Ale, como testimonio de lo que cuenta la Ale. Pienso que el Señor no está hablando de esto,
de que uno no puede debe aprender a pensar correctamente de cómo Dios piensa de mí y cómo yo debo aprender a pensar de las circunstancias que a veces vienen contra nosotros. Pero el punto es el crucial acá, lo que hay en el corazón. ¿Qué me debe dar valor en este aspecto? ¿Me explico? Porque ese finalmente es mi convicción de decir, oye, lo que digan de mí no me puede definir. No puede. No puede definirme lo que yo haga o lo que deje de hacer. ¿Me explico? Y yo no puedo dejar de ser o de hacer por lo que otros piensen de mí. Es que no es correcto. Porque si yo no me transformo esclavo de lo que diga la gente. Y eso es una esclavitud. ¿Sí o no? Sino que yo debo obrar por el principio de hacer lo correcto delante de Él, vivir por principios delante del Señor. Un principio que yo aprendía con todo esto hace un rato es que yo no tengo, y en el ministerio, por ejemplo, uno corre, ¿sabe? Que uno corre el peligro de querer agradar a la gente, como acá en el caso del liderazgo, diciendo, no, que no se vaya, que no le tengo que decir las cosas. Es que mi llamado no es agradar a la gente, hijo de Dios. Perdóneme, no, mi llamado no es, y yo lo he aprendido. Mi llamado es que agradar al Señor. Que Él esté agradado de lo que yo haga. Incluso si a veces lo tengo que retar, o lo tengo que decir las cosas que corresponden, porque mi trabajo es trabajar con la verdad. ¿Me explico? Y lo mismo tienen que hacer conmigo. Yo espero que la gente acá me diga la verdad de qué, de la palabra de Dios, y me diga, oye, mira, bíblicamente tu actitud no está correcta. Y me ha pasado. Mi líder antiguo me decía, oye, mira, y yo quedaba achacado, ¿por qué? No me quieren y todo esto, no, me amurraba, claro. Pero era verdad, palabra de Dios. ¿Sí? Me pasó con mi hijo Bastián porque lo que usted justamente hablaba es verdad, que mi hijo juega y él se encierra en su habitación, entonces yo tengo que escuchar todo su, garabato. Entonces ya no aguanté, o sea, para mí antes era normal, pero hoy día que yo estoy en este lugar, entonces me molestó mucho, entonces hoy día me quedé conversando con él, que eso para mí no es grato escuchar eso, entonces igual tenía miedo de perder a mi hijo. Pero yo le dije, si no, yo me voy a retirar y me voy a mi casa porque yo no voy a compartir su forma de jugar y sus garabatos, y eso me molesta mucho. Entonces, gracias al Señor llegamos a un acuerdo, a una convivencia, y así que me sirve mucho esto porque siento que no estoy mal. Gracias. Gracias, Señor. Uno está llamado a hacerlo. Gracias a Glorita, muy bien, porque todo esto nos ministra a todos. Uno tiene que aprender a ser consecuente con lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Ya? Mire lo que dice Romanos 12:1-3. A propósito de lo que estamos hablando, y este es un trabajo, uno debe aprender en la vida cristiana que la vida cristiana es dinámica. Siempre Dios nos está moviendo, Dios nos está amalgamando a sus propósitos. Tenemos que estar atentos a la plasticidad, hacer que el Señor nos vuelva vulnerable a lo que Dios nos quiera hablar, ¿cierto? Dice así que hermanos, os ruego, mire, fíjense, os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo lo he dicho, la epístola de Pablo, siempre Pablo trabaja con este paradigma, con este patrón. Trabaja todo lo que es la base del cristianismo. Tú eres salvo, Cristo murió por ti, te dio su espíritu, ¿cierto? Tú eres en Cristo, tú eres en Cristo. Romanos de capítulo 1 al 11 habla de eso. ¿Quién eres tú en Cristo? Tú dirá, amado, escogido, salvo con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso lo vimos en el Efesios. ¿Se acuerdan que lo vimos en el libro de Efesios? Pero acuérdense de esto, siempre es un tema de identidad, de quién soy. Porque los problemas los tenemos por identidad. Si no entendemos la identidad, vamos a comportarnos. Ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Por eso Dios siempre está trabajando nuestra identidad con las cosas que permite. Dice, por lo tanto, el versículo 1 dice, el 1 de nuevo. Por eso dice, así que, por lo tanto, como ustedes son hijos de Dios, ustedes son amados, escogidos, eso está diciendo. Así que,
Le están hablando a gente que ha recibido a Cristo y entiende su identidad. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Quién me puede reducir acá a decir qué está hablando, qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué quiere decir con esto? Sacrificio vivo, santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pista? Imagínese en el Antiguo Testamento, cuando había, ¿cierto?, un altar donde se llevaban ofrendas. ¿Y las ofrendas qué se hacían? Se sacrificaban y se dejaban ¿dónde? En el altar. Pregunta, ¿la ofrenda salía corriendo? ¿Tenía opción de salir? No, porque era ofrenda. Y esa ofrenda representaba a una persona que llevaba algo diciendo, aquí está mi ofrenda, estoy yo presentándome. ¿Me explico? Estoy entregando. ¿Qué quiere Dios que entreguemos? La vida completa. Viva entregando su vida, viva entregando su tiempo, su trabajo, sacrificio vivo. Póngalo delante del Señor, que es la forma más inteligente de vivir. ¿Está lo correcto? ¿Nos seguimos? Esa es la forma correcta. Y consecuente con esto, mire lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cierto? ¿Por qué dice no conforméis a este siglo? ¿Ah? Uno va a pasar, pero pensemos en esto, en el dar. Si Dios me pide, date, ponte ahí. ¿Cuál es el contraste del mundo? ¿Para quién vive el mundo? Es que tus prioridades, es que no. El yo. Yo estoy seguro, estoy desarrollando esto, un tema con el Dios ego. Dios ego. Existe hoy día, no está en los altares, pero hoy día existe el Dios ego, es vivir para mí. Yo primero, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. ¿Es así o no? Y ese es un eco del Edén. Seréis como dioses. Por eso dice, no se conformen, no vivan para ustedes. No es inteligente vivir para uno. No es una mala decisión. Sino que lo mejor y lo más interesante es vivir ¿para quién? En ofrenda. Señor, aquí están mis talentos, mis dones, mi tiempo, mi trabajo. Señor, aquí está todo, te lo entrego a ti. Porque tú eres mejor administrador de mis cosas que yo. ¿Me explico? Vivir controlados por eso. Señor, lo que estoy pasando, Señor, te lo entrego. ¿Qué quieres tú? Te lo entrego. Entregue. Es la forma más inteligente de vivir. Entregar la vida. Por eso dice, si no, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Señor, ¿qué tengo que entregarte? ¿Para que qué pasa cuando te entrego? ¿Cuál es la consecuencia? Dice después. La voluntad de Dios se comprueba, no se conoce. Primero se da y después se recibe. Ese es el principio bíblico. ¿Cómo dice la ciencia? Ver para. ¿Cómo dice el cristianismo? Creer para ver. Créale, entregue, sacrifique, viva viviendo al Señor. Entréguele todo, Señor. Aquí está, aquí estoy. Señor, te entrego, entréguele tiempo. Y usted en el tiempo valió la pena. Mira, Señor, porque Dios trabaja con inversión en el futuro. Entregue uno, el Señor le revuelve dos. ¿Y así? Dos en tiempo, dos en recursos, dos en trabajo. Dos, el Señor siempre. Una alabanza lleva a doble alabanza. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está correcto el versículo? Mire lo que dice el 3, que tiene que ver con esto. Dice, os digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Fíjense y leemos la idea. Los salvados, escogidos, amados, viven por el Espíritu, que entregan su vida y le dan a Dios y comprueban constantemente cómo viven. Ni viven ni con un alto concepto de ellos, ni con un más bajo concepto. ¿Sí o no? Sino que usted debe vivir con el concepto correcto de lo que Dios piensa de usted. Cuando hay doctrina, cuando entiende que es un hijo de Dios, cuando Dios le provee, cuando Dios es su papá, cuando Dios le ama, tiene el Espíritu, cuando tiene todo el arsenal de recursos del cielo. No vive ni arriba ni abajo. Dependiente, muy bien, sabiendo que Dios es el que me da y si tengo uno es que Dios me lo dio.
Aquí tiene que ver con el agradecimiento. Dice que uno no tiene que tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ninguno, aquí somos todos iguales. Aquí somos todos iguales. ¿Saben por qué? Porque la misma sangre derramada en el Calvario, ¿me explico? ¿Tiene el Padre que yo tengo? Somos iguales. ¿Me explico? Somos iguales. Ni usted menos, ni yo soy más. Somos lo mismo. Pero sí cumplimos distintas funciones. ¿Estamos bien? Usted cumple una función en el ministerio. Tiene que encontrar cuál es su lugar en el ministerio, que el Señor se lo va a mostrar. Ahí lo muestra con la analogía del cuerpo. Dice, sino que piense de sí con cordura, con mesura. No estamos determinados a hacer lo imposible. Ojo, no, pero sí tenemos que dar lo mejor dentro de nuestras capacidades. En el trabajo, en la iglesia, pero en la forma que tengo que darla según lo que entiendo de Dios. Conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. ¿Sí o no? Mire lo que dice Mateo 22 del 36 al 38. Vamos a ir ya. Mateo 22 del 36 al 38. ¿Qué dice Carlito ahí? Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Siguiente. Jesús le dijo, primero, hijos de Dios, aprender a vivir por prioridades. ¿Cuál es la máxima prioridad de un cristiano? Agradar a Dios en todo. Cuando voy al trabajo, cuando estoy en la micro, cuando estoy pagando algo, cuando estoy pensando que yo, Señor, pueda tener una vida que te agrade y que piense conforme a lo que tú quieres. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, hijo de Dios. Este es el esfuerzo que debemos invertir. ¿Cuál fue la frase de ayer del tiempo de los varones? ¿Cómo era? Vivir. Uy. Vivir intencionadamente, no vivir con buenas intenciones. Ojo, escúchame bien. Es distinto vivir intencionadamente a vivir con buenas intenciones. Yo se lo decía a una persona con el ejemplo. Es que yo no podría tener las mejores intenciones de la esposa. No, que la voy a invitar. Me gustaría invitarla, ¿cierto? A un café. Me gustaría invitarla. Es que me gustaría, tanto me gustaría. Y uno no concreta, ¿cierto? Bueno, concrete. Sino que tengo que, Sandra, vamos, vivir intencionadamente. Ya, pero si es una suposición nomás, no. Es una hipótesis. Ya. ¿Me explico? Viva con intenciones, no se quede en las intenciones. Me gustaría orar más. Hijo de Dios, ore más. Me gustaría estudiar más la Biblia. Es que no podemos quedarnos en buenas intenciones. Estudie más la Biblia. Señor, que actuemos, Señor, crezcamos en eso. Hechos concretos. Avance en la vida. ¿Cierto? ¿Qué dice el siguiente? Este es el primer y grande mandamiento. Haga lo correcto delante de Dios. Hágalo. Haga. Los hebreos se caracterizan por eso. El lenguaje hebreo, la lengua hebrea se caracteriza por actos. ¿Se hace o no se hace? Interesante. ¿Y el segundo? De hacerlo, claro. Una sola línea. Que el Señor nos ayude. Y el segundo es, mira, escúchame bien. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como. ¿Cómo se debe amar al prójimo? ¿Por encima o por abajo? Igual. ¿Ah? Sí, pero en términos de altura. ¿Cuánto vale mi prójimo? Igual que yo. Las prioridades de mi prójimo son tan importantes como mis prioridades. No son más importantes. ¿Me explico cómo uno puede generar un agradar a los demás? Porque uno no vive por sus prioridades, no se valora y no se considera tan importante para Dios. ¿Lo tiene o no? ¿Estamos bien con lo que hemos hablado? Por lo tanto, Señor, ayúdame a vivir. Dice Efesios 2. Este pasaje lo vimos el año pasado. Siempre, hijo de Dios, véase como alguien amado o amada. Sí, me quedan 5 minutos.
Llegó mi timer humano. 2, me quedan 5 minutos y terminamos. 2. Dice, versículo 4, no alcanzaba, del 1 al 10 tenía, pero vamos a leer solo el 4 por tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hijo de Dios, usted es amado o amada, no por lo que haga, no por lo que piense, es amada por Dios porque Dios pagó un precio de sangre, la vida de Jesucristo. Su vida vale la preciosa vida de Cristo Jesús. Debe entender, ese es su valor para Dios. Usted vale. No por lo que haga, no por lo que deje de hacer, vale porque Cristo pagó un precio. Usted es amado, es amada. ¿Sí? Bueno, si leyéramos todo el pasaje, pero se lo dejo de tarea. Pero me amó. Dígalo, Dios me ama con un amor incondicional. Y está formando a Cristo en mi vida. ¿Ya? Proceso. Dice, 1 Corintios 3:16, no alcanzamos a ponernos, pero ahí dice, anote el versículo, que Dios puso su espíritu en usted, que es el espíritu el que le está guiando a las cosas mejores. Como Dios le amó, le capacitó con la guía del Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. ¿Recibió a Cristo en su vida? ¿Cuántos recibieron a Cristo acá, si estamos acá? Usted tiene el Espíritu Santo. Dios le ama tanto que le dio su misma presencia a usted y a mí, el Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 6, 19, 20, también dice esto, que somos templo del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo está acá en este lugar, ¿dónde está? En su vida. Por eso nos limpiamos en su casa, pero principalmente ¿dónde? ¿Qué pasaría si yo le dejara, si dejáramos acá bolsas de basura en este templo? ¿Qué pensaría usted de nosotros, los que trabajamos? Hoy los pastores sucios, no cuidan la casa de Dios. ¿Qué pasa con su vida? ¿No deberíamos encargar de limpiar el templo de nuestra vida? Adicciones, pecado, de limpiar el templo, sacar la basura. Entonces, mi valor está en Cristo Jesús. Y como Dios me amó, yo quiero agradar ¿a quién? Al que me, así vivo, no agradando a los demás. Y miro a mi prójimo conforme al valor que tiene, entendiendo mis prioridades también. ¿Estamos? Dice 1 Timoteo 6:6, una cosa que debemos aprender y que debo aprender más. Y esto es como lo que no le gusta a las personas que hoy ven todo malo y que hoy pobrecito de mí, que tienen que esforzarse por ganar algo, porque a veces hacemos el agradar a otro una salvación por obra. ¿Qué dice este versículo? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gracias por todo. Debemos aprender a dar gracias al Señor. Gracias. Gracias por lo que no tengo. Te oro por lo que no tengo, pero te agradezco por lo que tengo. Viva agradecido, viva agradecido. Vivir agradecido. Y la piedad es querer agradar a Dios en todo. Piedad tiene que ser una vida limpia y una vida para vivir para Dios. Esta es la forma que Dios quiere de nuestra vida. Cortita, sí, dale. Sí, claro. Sí, sí, o sea, a veces el caso de Cristo es bien interesante porque Jesús lo que hizo es vivir por las prioridades del Padre. Hay un pasaje bien interesante que está en Mateo 16, que dice que Jesús, cuando Pedro, no alcanzamos a leerlo, pero dice que Pedro le empezó a decir, voy a tener que morir en la cruz, les dijo a los discípulos, y Pedro viene y le dice, Señor, que no te acontezca esto, que tú no mueras en la cruz, que tú no mueras, y que pobrecito de ti, te van a matar, te van a pegar. Y que le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes la voluntad de Dios. Viva por las prioridades que Dios tiene en su vida. Y a veces las prioridades de uno, a la gente le va a molestar. Pero usted esté consciente de a quién tiene que agradar. Invierta su tiempo en agradar a Dios. Siempre, Señor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En mi lista, ¿cierto? Ordenarme en el trabajo, ordenar mi familia, pero intente siempre agradar al Señor. Y sirva a los
De más, sírvalos dentro de su tiempo, dentro de su agenda, pero priorice lo que Dios tiene para su vida. ¿Ya? Por último, muéstrame el cartoncito. ¿Qué dice la verdad? Con esto oramos. ¿Le ha gustado los temas, no? ¿Han estado buenos? El Señor nos está ayudando. El cartoncito. El cartoncito. Sin cartoncito. Ya. ¿Qué es la verdad? Entonces. No lo pusieron. Ya. Dice. La verdad. No es necesario, lo vamos a mandar al ministerio, no se preocupe. La verdad, no es necesario que todos me quieran. ¿Ya? No es necesario que usted tenga la simpatía de todo el mundo. A veces la simpatía oculta eso. No tengo que ganarme la aprobación y la aceptación de nadie. ¿Ya? Soy un hijo de Dios y Él me ama profundamente, me ha perdonado y por eso soy aceptable. Yo me acepto a mí mismo. No se castigue. Dios lo acepta tal cual. Un concepto bien interesante es que yo decía, Señor, ¿por qué tengo que castigarme? Lo que le contaba al principio, porque le decía que me castigaba, y ¿por qué tengo que castigar a lo que Dios perdonó? ¿Me explico? Sí, Dios me perdonó y ¡puf! Mis necesidades y deseos son tan importantes como los de las otras personas. El rechazo no es terrible, puede ser un poco desagradable, pero no es terrible. Si alguien lo rechaza, al Señor rechazaron, ahí están, ¿ya? Lo vamos a mandar al ministerio. El no ser aceptado ni aprobado por los demás, Sí, el no ser aceptado ni aprobado por los demás no es terrible. Puede no ser deseable, pero no es terrible, no es el acabose del mundo. Si alguien no me quiere, lo mismo puedo vivir. No necesito trabajar duro para obtener su cariño. Si alguien no me quiere, puedo dominar mis sentimientos negativos distinguiendo la verdad de las creencias erróneas. Es una creencia errónea el pensar que debo agradar a los demás y ser aprobado por ellos. Y Jesús murió por mí en la cruz para librarme de la creencia errónea de que otro debe decidir mi valor. Sí, ya. La producción. El debate. Señor, ayúdanos a vivir por prioridades, Señor. Tú me amaste primero. Tú, Señor, tú me consideras. Eres tú el que le da valor a mi vida, Señor, no las demás personas. Y perdónanos cuando a veces hacemos la otra persona a un Dios, Señor, y lo consideramos más importante que tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre entender que tú eres el que me da más valor y que a ti debo agradar, Señor. Debo buscar agradarte a ti, haciéndolo agradable, Señor. Y líbrame de vivir con autocompasión, autoconmiseración, Señor. Esos pensamientos de pobrecito de mí. A veces es puro ego. Es cierto que a veces vamos a tener dolores, es cierto que vamos a sufrir a veces. Pero ¿sabe qué? El Hijo de Dios también sufrió. Y Él nos entiende. Quien más le entiende en su sufrimiento es el Hijo de Dios. Dele las gracias que nos dio su Espíritu. Dele gracias y dígale al Espíritu Santo, gracias porque tú me entiendes cuando sufro. En mi intimidad tú quieres que entienda que tú estás conmigo. Y danos esa autoestima, ese valor que tengo en ti. Gracias por cada uno y ayúdanos a meditar conforme a tu palabra. Te lo pedimos. Te oramos por la ofrenda también y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.